demostrable, tengo que descartar una anomalía anatómica, una litiasis, ¿no? Porque la infección urinaria, ¿dónde se ve más? En las mujeres que en los varones. Entonces, ¿qué es la infección urinaria? La infección urinaria es la infección del tracto urinario y puede ser asintomática. Es la infección subclínica o hay infecciones urinarias sintomáticas, ya con síntomas, que es la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de infección urinaria, no viene entidades clínicas. La bacteriuria asintomática, no viene la cistitis, que es la infección urinaria baja, no viene la prostatitis y no viene la pielonefritis, la infección urinaria alta. Entonces, cuando hablamos de infección urinaria, veremos ese amplio espectro de síndromes clínicos. La bacteriuria asintomática, la cistitis, la prostatitis y la pielonefritis. La diferenciación entre la infección urinaria que tiene síntomas, disuria, poliaquiuria, tenemo vesical, y la bacteriuria asintomática, o sea, la infección urinaria que no tiene síntomas, lleva a consecuencias clínicas importantes. ¿Por qué? Porque si una embarazada, una gestante, no tiene síntomas, pero tiene pues 40 leucocitos por campo, tiene Escherichia coli, pero no tiene síntomas, pues la gestante así no tiene síntomas, yo la voy a tener que tratar, porque la gestante con bacteriuria se asocia con parto prematuro, niño con bajo peso al nacer, ¿no? Las dos entidades patológicas denotan la presencia de bacterias, la infección urinaria con síntomas y la que no tiene síntomas. Y en ambos hay leucocitos en la orina. La expresión infección del tracto urinario sin complicaciones, eso sí quiero que memorice. ¿A qué le llamamos infección urinaria sin complicaciones? Busca nombrar a la cistitis o a la pielonefritis aguda en mujeres no embarazadas. Una pielonefritis o una infección a la vejiga en las mujeres que no están gestando se llama infección urinaria sin complicaciones. Pero si la infección urinaria, cistitis o pielonefritis sucede en embarazos, en gestantes, es infección urinaria complicada. Hablamos de infección urinaria no complicada cuando sucede fuera del hospital, ¿no? Si la infección urinaria sucede, es extrahospitalaria, es no complicada. Si la infección urinaria es dentro del hospital, al revés, es complicada. Hablamos de infección urinaria no complicada cuando no hay anomalías anatómicas y no hay, digamos, procedimientos urológicos. Al revés, si la infección urinaria se acompaña de anomalías anatómicas, se acompaña de problemas ahí del uréter anatómico estructural o es hecho cistoscopía, sondaje vesical, eso se llaman infecciones urinarias complicadas. Entonces ya tienen ustedes que saber, eso sí tienen que memorizar cuál es la infección urinaria complicada y cuál es la infección urinaria no complicada. Si el paciente tiene litiasis renal, el paciente se le ha hecho una citoscopía, ¿es infección urinaria complicada o no complicada? A ver, ¿qué me dice? ¿Alguien de ustedes? La infección urinaria que se acompaña en un paciente que ha tenido sondaje vesical o le han hecho citoscopía. Sería complicado, doctor. Es infección urinaria complicada. Si la infección urinaria lo tiene una chica, pero lo ha hecho, digamos, en la universidad, en la escuela, en la casa, es extrahospitalaria, ¿es complicada o no complicada? No complicada, doctor. No complicada. Escúcheme, eso yo quiero que ustedes lo sepan porque veremos más adelante el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Las infecciones urinarias complicadas, o sea, las que son extrahospitalarias, las que se presentan en gestantes, las que tienen anomalías anatómicas, las que han sido sometidas a sondajes o a citoscopías complicadas, generalmente se acompañan de gérmenes también raros, aparte de la Escherichia coli, del Citrobacter, del Proteum organi, se dan cuenta, entonces a veces la terapia difiere, ¿no? Por eso sí tiene que, de toda la charla, sí o sí, tiene que conocer ese concepto complicada y no complicada. La expresión urinaria recurrente no siempre es complicada.
La infección urinaria recurrente es aquel que se vuelve a presentar, ¿no? Hay personas que se tratan la infección urinaria y le diste 2 días, tratamiento incompleto, no le diste la dosis completa, o de repente el germen pues un poco resistente, entonces vuelve a tener infección urinaria. Ese se llama infección urinaria recurrente. El hecho que sea infección urinaria recurrente no necesariamente no podemos decir que tiene infección urinaria complicada, ¿ya? Ese concepto hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes con infección urinaria, ¿no?, que tienen sondaje, no siempre tienen síntomas. Hay pacientes con sonda, ¿no? Cauti significa cateterización, ¿no? En el tracto urinario, ¿no? Eso significa Cauti. Cauti, observen lo que es el Cauti, ¿ya? El Cauti significa el catéter asociado, UTI es infección de tracto urinario. CA significa catéter asociado a infección de tracto urinario. Entonces, un sondaje, por ejemplo, digamos, la presencia de un sondaje no siempre es síntoma. Hay catéteres, hay sondas donde uno no tiene ni síntomas. Epidemiología y factores de riesgos. Las infecciones de las vías urinarias, excepto en lactantes y excepto en los ancianos, extremos de la vida, lactante y anciano, surge más en mujeres que en varones. Vuelvo a repetir, la infección de las vías urinarias se presenta más en las mujeres que en los varones, donde casi no hay mucha diferencia cuando ya uno es anciano, porque ya viene la próstata ahí, ya se presenta ya en varones, o en los lactantes, ¿no?, que puede presentarte tanto en ambos sexos. Después de los 50 años de vida, se tornan más comunes en varones la infección urinaria, ¿no?, porque hay hipertrofia prostática, hay infección del tracto urinario, casi igual, tanto en hombres como en mujeres, ya hay infección urinaria, pero debido a la próstata. Entre el año y los 50 años de vida, las infecciones urinarias y su forma recurrente afecta más a mujeres, ¿no? La prevalencia de bacteriuria asintomática, bacterias sin síntomas, puede llevar incluso al 40 o 50% de mujeres y varones de edad avanzada. O sea, es frecuente la bacteriuria asintomática, ¿no? Casi 40-50% en mujeres y en varones ya ancianos, adultos mayores. Se sabe que el 50-80% de las mujeres de la población general se pueden contagiar de una infección del tracto urinario a lo largo de su vida, ¿no? Mínimo a lo largo de su vida. Y muchas veces han tenido cistitis sin complicaciones. Es decir, casi el 80% de personas de la población general, en mujeres a lo largo de su vida, han tenido como mínimo una infección del tracto urinario, ¿no? Entre los factores independientes del riesgo de que surja un cuadro agudo, ¿cuál es? A ver, aparte del riesgo, los sondajes, la edad, factores, aparte de ese riesgo que pueden, digamos, hacer infección urinaria, es el uso de diafragma con espermicida. Cuando uno utiliza un diafragma para no tener hijos con espermicida, a veces eso predispone a la infección urinaria, porque la espermicida es una sustancia que altera el pH de la vagina, ¿no? Altera, digamos, la ecología vaginal, la flora vaginal, y comienza a crecer Escherichia coli. Los coitos frecuentes también es un factor de riesgo, lo que llamamos a veces de broma cistitis de la luna de miel, ¿no? Las personas que tienen coitos frecuentes pueden tener más posibilidad de infección urinaria. Y lo mismo los antecedentes de infección urinaria. Entonces, además de los riesgos que yo les he dicho, ¿no? A veces diabetes, la edad, la próstata, utilizar diafragma con espermicida, coitos frecuentes y antecedentes de infecciones urinarias también son factores de riesgo para la infección del tracto urinario. La cistitis tiene una relación temporal con el coito, ¿no? Es 1.4 hasta 4.8 con episodios del coito. Mientras más posibilidad del coito, a veces más posibilidad de cistitis. Pero en las personas, en las mujeres ya que pasan los 50 años postmenopáusicas y que aparentemente están sanas, entre los factores de riesgo que se presenta infección urinaria está también la actividad sexual, ¿no? Las personas, ¿no?, que tienen más de 50 años, el coito es un factor de riesgo de cistitis.
pero también no en los que tienen 30, 40 años, pero las mujeres más de 40 años ya tienen posibilidad de diabetes o de prolaxo. Entonces la actividad sexual, la diabetes mellitus y la incontinencia urinaria por el prolaxo son factores de riesgo para hacer infección urinaria en la posmenopausia. Muchos factores que predisponen a las mujeres a padecer cistitis también aumenta el peligro de pielonefritis. Es decir, así como los factores que les he dicho, el coito, la jalea con espermicida, ¿no? La diabetes, todos esos son factores que predisponen a cistitis, también son factores que predisponen a la pielonefritis, a la infección urinaria alta o pielonefritis. Entre los factores vinculados de manera independiente a la pielonefritis en jóvenes sanas están, entonces, mire, ya estamos hablando de gente jóvenes y que pueden tener pielonefritis, los coitos frecuentes, un nuevo compañero sexual, haber tenido infecciones urinarias en el año anterior, antecedente materno de infecciones urinarias, aparentemente hay como si fuese una predisposición genética, ¿no? Uno a veces, la mamá, la abuela han tenido infecciones urinarias, la hija, la nieta a veces sufren de infección urinaria. La diabetes y la incontinencia urinaria. Entonces acá tienen factores vinculados de riesgo que pueden hacer pielonefritis en jóvenes sanas, coitos frecuentes, infecciones urinarias anteriores, antecedentes de la mamá de infección urinaria, diabetes e incontinencia. Los factores de riesgo de cistitis y de pielonefritis no originan sorpresa ante el hecho que la pielonefritis de forma típica se origina por el ascenso de bacterias desde la vejiga a la zona superior de la vías urinarias, ¿no es cierto? Sin embargo, la pielonefritis surge a veces sin el antecedente claro de cistitis. En otras palabras, uno dice cistitis, y la cistitis muchas veces las bacterias en la vejiga suben al uréter y suben al riñón y originan pielonefritis. Entonces la cistitis puede originar pielonefritis. Sin embargo, hay personas que han tenido pielonefritis y no han tenido cistitis, ¿no? Sin antecedente de infecciones urinarias bajas y han tenido pues pielonefritis, infección urinaria alta, fiebre, escalofrío, vómito, puño, percusión lumbar positivo. En promedio, el 20 o el 30% de las mujeres que han tenido infección urinaria lo van a repetir. O sea, la tercera parte o la quinta parte de mujeres que han tenido un episodio de infección urinaria pueden repetir la infección urinaria, puede haber recurrencia, crisis recurrente. Suele considerarse como recurrencia cuando uno aparece la infección en el lapso de las 2 semanas. Terminaste el tratamiento de la infección y apareció la infección urinaria nuevamente después de 15 días, se habla de infección urinaria recurrente, ¿no? Recaídas. Ahí hay que valorar la busca de un foco, ¿no? Un foco infeccioso, ¿no? En la vagina, en la vejiga, ¿no? En la próstata. La posibilidad de una recurrencia disminuye conforme transcurre mayor el tiempo de la última infección. Si uno ha tenido infección, mientras más tiempo pasen los días y no tenga infección, la recurrencia va a ser menos frecuente. Los únicos factores de riesgo de conducta que se ha demostrado y que hacen que vuelvan a repetir las infecciones urinarias son los coitos y el uso de espermicida frecuente, ¿ya? Entonces, en la posmenopáusica ya hemos dicho que factores de infección urinaria recurrente fueron antecedentes. En la posmenopáusica, infección urinaria recurrente van a tener antecedentes que cuando eran más jóvenes tenían infección urinaria y factores anatómicos que afectaban el vaciamiento vesical. Un cistocele, una incontinencia urinaria, o a veces orinaban y se quedaba un poco de orina en la vejiga, ¿no? Son factores de riesgo en la posmenopáusica que hay que preguntar. En la mujer embarazada se ve la bacteriuria asintomática, pero ahí sí, otra persona, una mujer embarazada, una mujer no gestante, 25 años, que tenga bacteriuria asintomática, no le doy tratamiento, pues, sí hay bacteria, pero no tiene síntomas, pero si está gestando esa bacteriuria asintomática en gestante, sí hay que darle tratamiento. ¿Por qué?
porque se acompaña puede de nacimiento, parto prematuro, mortalidad perinatal del feto e incluso pielonefritis de la madre. O sea, puede ascender y originar una pielonefritis. Entonces, la bacteriuria asintomática, una de las razones donde hay que tratar la bacteriuria asintomática es en la mujer embarazada. ¿Dónde más? En los pacientes neutropénicos, los pacientes que tienen bajo recuento de neutrófilos, bacteriuria asintomática y tratarlo. Los pacientes que tienen bacteriuria asintomática y en realidad van a ser sometidos a una citoscopía, un sondaje, ahí hay que tratarlo. Son aquellos pocos casos donde hay que tratar la bacteriuria asintomática. Neutropénicos, pacientes que van a hacer instrumentación o gestantes. En un metaanálisis de Crocane, va a ver, interesante, el tratamiento de la bacteriuria asintomática de embarazada disminuyó el riesgo de pielonefritis. Entonces, queda claro, bacteriuria asintomática en gestante, además de disminuir la mortalidad perinatal, parto prematuro, se ha demostrado que la bacteriuria asintomática, cuando se trataba en la gestante, disminuye en 2/3 partes que hagan pielonefritis. La mayoría de varones con infección urinaria, que es poco frecuente, pero la mayor parte de varones que se demostró infección urinaria tenían una anomalía funcional, o sea, los esfínteres mesoureterales estaban alterados, a veces son congénitos o tenían anomalías anatómicas de las vías urinarias, ¿no es cierto? Hipertrofia prostática, cálculos renales silenciosos. Entonces, esos son causas de infección urinaria cuando se trata una infección en un varón, ¿no? Varones, es raro la infección urinaria. Si hay infección urinaria, hay que investigar, ¿no? Una anomalía funcional o anatómica, hay que hacer una ecografía, un TAC, para ver esas anomalías funcionales o anatómicas. Las mujeres diabéticas puede tener una mayor frecuencia de bacteriuria asintomática, la diabética, y de infecciones del tracto urinario que las mujeres que no son diabéticas. En otras palabras, la paciente diabética tiene más posibilidad de hacer infección urinaria que la no diabética y más posibilidad de hacer bacteriuria asintomática. En varones no hay muchos datos clínicos. No sabemos si el varón con bacteriuria asintomática tiene más chance de hacer, digamos, más chance de hacer infección comparando con el varón que es diabético, ¿no? Más lo hemos estudiado en las mujeres. ¿Cuál es la etiología de la infección urinaria? Generalmente son enterobacterias, ¿no? Varía con cada síndrome clínico. Son generalmente las infecciones urinarias, no son gram positivos, enterococo, estafilococo, son bacilos gram negativos, ¿no? Generalmente la mayor parte de bacilos, ¿no? Gram negativo la etiología. En un estudio, acá demuestra pues que el 60% más de la mitad es por culpa de la Escherichia coli. Después de la Escherichia coli sigue el Proteus mirabilis, y después le sigue la Klebsiella. Entonces, los tres más frecuentes, que está casi el 90%, es digamos, el Escherichia coli, Proteus y Klebsiella, hace casi el 90% de etiología de infección urinaria por bacterias. En la cistitis aguda y sin complicaciones, ¿cuál es el agente etiológico en otro estudio? El 75-90% de los gérmenes es la Escherichia coli, ¿no? El 75-90% de etiología en una cistitis aguda y no complicada es la Escherichia coli. Estafilococos saprofíticos, 5 a 15% de los microorganismos, sobre todo en mujeres jóvenes. La Klebsiella, el Proteus y el Citrobacter ya cumplen el 5 a 10%. Entonces, en este estudio, prácticamente el 75 al 90% de etiología es la Escherichia coli, ¿no? Ya el resto del porcentaje son otras enterobacterias, donde también está el estafilococo. Pero la pielonefritis no complicada también es parecido, tanto en la cistitis no complicada como en la pielonefritis no complicada, ya hemos dicho cuál es complicada y cuál es no complicada. En ellos que no son no complicados, pielonefritis no complicada, también, número 1, la Escherichia coli. Entonces,
infección urinaria baja, cistitis, infección urinaria alta, pielonefritis, cuando son no complicadas, a la cabeza sigue siendo Escherichia coli. Si es infección urinaria complicada, ojo, complicada, sigue Escherichia coli siendo la bacteria predominante, sigue Escherichia coli la más frecuente, pero ahí ya se agrega un mayor porcentaje de bacilos gram negativos aeróbicos como la pseudomonas, como la Klebsiella, el Proteus, el Citrobacter, Acinetobacter, Morganella. Entonces ya son bacterias ya más raras. Esos son cuando son infecciones urinarias complicadas, además de la Escherichia coli, ya se agrega la Pseudomonas, la Klebsiella y los otros bacterias que hemos mencionado. ¿Cuál es la patogenia de la infección urinaria? Es una unidad anatómica, ¿no? Que va desde la orina, ¿no? De la uretra hasta los riñones, parecido a la uropatía obstructiva, ¿no? La patogenia. En la mayor parte de las infecciones urinarias, la bacteria confirma la infección. La bacteria asciende por la uretra y la uretra es más pequeña en la mujer, a diferencia del hombre. Después de la uretra se va a la vejiga y muchas veces queda ahí cistitis, ¿no? Uretritis, cistitis. Si el ascenso persiste y va a los uréteres y del uréter va a los riñones, ya viene la infección del parénquima renal que se llama pielonefritis. Entonces acá asciende la bacteria, entra por la uretra, ¿no? Y se va a la vejiga. Y eso da infección urinaria baja, ardor al orinar, disuria por la... Pero muchas bacterias pueden ir ascendiendo, atraviesan, ¿no? La unión urétero-vesical y sube al uréter e invade el parénquima renal, ¿no? Los riñones. De la interrelación del hospedador, de la persona que va a tener infección urinaria, del microbio, el agente patógeno y del medio ambiente, depende que se produzca la infección ística, ¿no? Entonces, cuando uno tiene infección urinaria baja, ¿de quién depende que haga pielonefritis? No siempre la infección urinaria baja va con pielonefritis. Depende de una serie de factores que es el hospedador, el huésped, la persona, el microbio y los factores del ambiente, ¿no es cierto? Y eso hace que tengan o no tengan síntomas. Por ejemplo, las bacterias penetran en la vejiga después del coito, pero los microorganismos se van a eliminar cuando uno orina. Por eso es que una de las recomendaciones para infecciones urinarias recurrentes dentro de la profilaxis es orinar después del coito, ¿no? Además, los mecanismos de defensa innatos que hay en la vejiga del huésped, ¿no? Cualquier cuerpo extraño en las vías urinarias, por ejemplo, una sonda vesical, cuerpo extraño, ¿no? Se da en la vejiga, en la uretra. Un cálculo en la vejiga, uretra, aporta una superficie. Y ese cuerpo extraño hace que en esa superficie, ahí, comiencen a hacerse una capa de bacterias, colonizan la bacteria porque hacen como una capa, ¿no? Como si estuviesen construyéndose su edificio, su casa ahí, en esos cuerpos extraños. Por eso que a veces si no solucionamos esos cuerpos extraños, a veces la infección urinaria en el tratamiento es un poco difícil, ¿no? Y hay infecciones urinarias recurrentes. Antes el sondaje vesical terminaba casi, no en el suelo, pero sí iba al suelo a través de un pomo, ¿no? De un frasco de orina, de solución salina, al 9/1000 vacío, ahí terminaba la orina. Después ya comenzaron a construirse las bolsas, los colectores urinarias cerradas, ¿no? Ahí ya menos posibilidad de infección urinaria, pues, ¿no? Imagínense cómo se manipulaba hace 20 años, ¿no? Cuando la enfermera cambiaba el pomo de la orina, ¿no? A veces hemos visto, caramba, que negligentemente el catéter urinario lo dejaban en el suelo, cambiaban el pomo, traían el otro y lo ponían. Imagínense cómo ascendían los gérmenes. Entonces ahora no, porque esto es un tubo cerrado, una bolsa colectora cerrada, ¿no? Hay menos posibilidad de infección urinaria. La emisión anormal, cualquier volumen de orina residual, ambos factores inducen a la infección verdadera. La bacteria puede tener, ojo, ya no solamente ascienden por la uretra y la vejiga, también pueden ir a las vías urinarias a través de la sangre. Pero por vía hematógena solamente es un menos del 2% de infecciones urinarias comprobadas.
Y cuando pensamos que por la sangre, que es menos del 2%, esa bacteremia, generalmente vamos a encontrar salmonela y estafilococo aureus. Encontrar en el urocultivo salmonela, positivo a salmonela, positivo a estafilococo aureus, debo pensar que ha sido una bacteriemia, ¿no? Que felizmente que es menos del 2%. La mayor parte son por ascendente, ¿no? De la uretra. Entonces hemos dicho que, ¿qué factores intervienen en que tú hagas pielonefritis? ¿Qué factores intervienen en que tú hagas una infección urinaria severa, con muchos síntomas? Depende de factores ambientales, que es la ecología vaginal y anomalías anatómicas funcionales. Depende de factores ambientales, que es la ecología vaginal y anomalías anatómicas y funcionales. Depende también del hospedador, ¿no? Y depende del microbio. Entonces, dentro de los digamos, de los factores ambientales tenemos la ecología vaginal y las anomalías anatómicas funcionales. Cuando hablamos de ecología vaginal, en las mujeres la ecología vaginal es el factor importante que va a disminuir el riesgo de infección urinaria. Pero si se coloniza el orificio vaginal, la zona periuretral, por microorganismos de la flora intestinal de Escherichia coli, ahí arranca la infección urinaria. Entonces, por esa razón, a veces nosotros en el tratamiento, a veces damos de frente nitrofurantoína, porque si arranco con una quinolona que nos gusta, ¿no? A nosotros el tratamiento, la quinolona, dejo de lado la nitrofurantoína, la quinolona, los beta-latámicos me alteran la flora vaginal, ¿no? Alteran la flora vaginal porque son más fuertes esos antimicrobianos. Entonces, la ecología vaginal, si la vagina está colonizado por la Escherichia coli, pues es un factor ambiental que predispone a la infección urinaria. Por ejemplo, la espermicida, el diafragma con espermicida como planificación familiar, me altera la flora vaginal, me altera la ecología, y eso es un factor de riesgo para la infección urinaria, ¿no? Porque comienza a crecer la Escherichia coli ahí. Pero también dentro de los factores ambientales no solamente está la ecología vaginal, sino las anomalías anatómicas y funcionales, ¿no? Anomalías anatómicas y funcionales. Es decir, esas anomalías producen obstrucción, producen éstasis. Por ejemplo, un cuerpo extraño, los cálculos, las ondas vesicales aportan una superficie inerte para que exista colonización. Entonces, un factor de riesgo para la infección urinaria son estas anomalías anatómicas funcionales que pueden ser por una litiasis, ¿no es cierto? Los factores, el reflujo vésico-ureteral, que es una anomalía no estructural, sino anomalía funcional, el reflujo vésico-ureteral o la obstrucción ureteral, que es por la culpa del crecimiento de la próstata, la vejiga neurogénica, la cirugía de desviación urinaria, es un entorno para infecciones urinarias. Entonces, miren, si hay reflujo vésico-ureteral, la vejiga, ¿no? Debe bajar, pero la orina de la vejiga se va al uretra. O uretrovesical son anomalías funcionales que pueden orinar infección urinaria. Si acá hay un uréter izquierdo o derecho, hay un cálculo, una piedra, produce éstasis, remanencia de orina, puede originar infección urinaria. Pero hay factores del huésped también, no solamente del entorno, y hay factores antimicrobianos. Cuando hablamos factores del hospedador de la persona, son antecedentes genéticos, ¿no? En realidad, sobre todo en mujeres, ¿no? Hay mujeres que tienen mamá, abuela que han tenido infección urinaria, ¿no? Antecedentes genéticos. Un hecho corroborado es la predisposición familiar de tener infecciones urinarias, de tener pielonefritis en mujeres con infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Ellas, por ejemplo, han tenido infecciones a los 15 años, han tenido mamá con infecciones urinarias, ¿no? Factores del hospedador, factores genéticos. Pero hay factores microbianos. Las vías urinarias normales, desde el punto de vista anatómico, es una barrera para la infección, salvo que se deteriore. Entonces, la Escherichia coli, que ocasionan infecciones sintomáticas, invaden las vías urinarias, ¿no es cierto? En hospedadores que están sanos, pero suelen tener factores de virulencia genético, ¿no? O sea, hay predisposición. Estudio del paciente. Entonces vamos a la clínica.
veremos los síndromes clínicos. Es importante dilucidar cuando se sospecha de una infección de vías urinarias, ¿no? O una bacteriuria asintomática, cistitis sin complicaciones, pielonefritis, prostatitis o infección urinaria con complicaciones. La infección urinaria complicada, vuelvo a repetir, es la mujer que no es es la mujer gestante, la mujer que ha hecho infección intrahospitalaria, o el varón o mujer que han tenido procedimientos, digamos, ahí de sondaje, de citoscopía, que sufren del cálculo, son infecciones urinarias complicadas, le llamamos. Bacteriuria asintomática. El cuadro clínico es una persona que se le practica un cultivo de orina, le hacen un urocultivo, ¿no? Y, oh sorpresa, ven bacteriuria, ven Escherichia coli, ¿no? A la cabeza, pero puede haber Klebsiella, Proteus, pero no tiene síntomas, ¿no? Esa es la bacteriuria asintomática. La cistitis, su nombre lo dice, es la inflamación de la vejiga y la persona tiene disuria o laquiuria y tiene urgencia para orinar, así orine poquitito, tiene ganas de orinar. En general, hay dolor en flanco o hay dolor ahí en la región lumbar, unilateral, que es una indicación que puede ya estar infectándose las vías urinarias superiores, ¿no? Entonces la cistitis está subiendo, ¿no? Al riñón. La pielonefritis, entonces, el cuadro clínico, cuando la pielonefritis, digamos, es leve, poco intensa, es solamente un poco de fiebre, 38 grados, con dolor en la región lumbar, o a veces no hay dolor, ¿no es cierto? Puño percusión lumbar positivo. Pero pielonefritis que son más intensas, ya tiene fiebre de 39, 40 grados, tienen náusea, vómito, fiebre, escalofrío, apenas le hacen percusión lumbar, lo hacen saltar a la persona. Entonces hay pielonefritis leve y pielonefritis más severa, de acuerdo a eso varían los síntomas, ¿no? El comienzo de los síntomas suele ser agudo, y muchas de las personas bruscamente vienen a la consulta, doctor, tengo dolor en la cintura desde ayer, fiebre de 39 grados, ¿no? Y no han tenido ardor al orinar, no han tenido molestias de cistitis, ¿no? De frente han evolucionado con infección urinaria alta. Entonces, indudablemente la persona muchas veces tiene infección urinaria baja, disuria, polaquiuria, y días después comienzan a tener pielonefritis y infección urinarias altas. Hay personas que tienen de frente, debutan con infección urinaria alta, pielonefritis, sin haber tenido cistitis. La fiebre es importante para la cistitis y la pielonefritis. Las personas con cistitis es raro que, pues, que tengan infección urinaria alta. Las personas con cistitis tienen orinas cargadas, tienen tenesmo vesical, tienen urgencia y disuria, pero la temperatura es normal, mientras que los pacientes con pielonefritis ya duele la región lumbar, ya se acompañan de fiebre, 38 grados si es leve, o 39, 40 grados si es pielonefritis severa. Los diabéticos pueden tener un cuadro inicial de uropatía obstructiva originada por necrosis papilar aguda. Ojo, entonces, los pacientes que son diabéticos y que se acompañan de infección urinaria alta, muchas veces se complican con necrosis papilar aguda, ¿no? Y esas papilas obstruyen ambos uréteres y causan, pues, ¿no?, falla renal aguda. Entonces, un diabético que tenga una infección urinaria, pues rápidamente hay que tratarlo, ¿no? Es el hospedero, ¿no? Factor de hospedero. Además de la pielonefritis y la cistitis, también hay prostatitis. Pueden ser causas infecciosas o causas no infecciosas de la próstata, ¿no? Las prostatitis pueden ser agudas o prostatitis crónica, ¿no? Generalmente las causas siempre son bacterianas, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, ¿no? El cuadro de la prostatitis bacteriana aguda, ¿cuál es el cuadro clínico? El paciente con prostatitis bacteriana aguda tiene ardor al orinar, igual que la cistitis polaquiuria, pero tiene dolor en el perineo, en la zona prostática, en la zona perineal, en la zona pélvica. Ahí tiene dolor, ¿no? Que no se veía en la cistitis pura. Por lo regular, muchas veces hay fiebre y escalofrío, ¿no? Y puede haber obstrucción del cuello vesical. Entonces acá tienen ustedes, miren ustedes, y se inflama, ¿no? La próstata pequeña, como se inflama, ¿ven?
se va inflamando, ¿no? Hay infección de vías urinarias con complicaciones, ¿no? Ya hemos dicho, este tipo de infección urinaria complicada, asume la forma de una cistitis o de una pielonefritis, tanto en el varón o en la mujer, pero ya tienen problemas anatómicos, ¿no? Ya tienen cuerpos extraños en las vías urinarias, ya tienen litiasis, por eso que ya hablamos de infección urinaria con complicaciones. Recurso diagnóstico, es importante entonces para el diagnóstico de la infección urinaria una anamnesis. Indudablemente si hay infección bacteriana asintomática, pues en la anamnesis no va a haber síntomas, ¿no es cierto? Obviamente. Un aspecto de preocupación grave es la enfermedad de transmisión sexual, sobre todo pues la clamidia o el gonococo, la blenorragia, ¿no? Porque a veces lo confundimos con infección de tracto urinario. Una infección de transmisión sexual muchas veces cursa con disuria, polaquiuria, porque la vagina pues está en contacto con la uretra en la mujer, entonces a veces lo tratamos como infección urinaria, disuria, ¿no? Y resulta que era una infección de transmisión sexual y le demos un medicamento por otro. Esta preocupación, sobre todo, es más importante cuando las mujeres son jóvenes, menos de 25 años de edad, ¿no? Las entidades patológicas, por incluir en el diagnóstico diferencial, que tienen disuria, pueden ser una cervicitis. La cervicitis muchas veces tienen disuria y el problema es el cuello uterino, no tiene nada que ver con la vejiga. Las cervicitis son por clamidias o por Neisseria. Otras veces son inflamación de la vagina. La vagina se inflama, la vaginitis, por cándida albicans que tienen descenso, flujo vaginal, como la leche cortada, ¿no? Y que pica bastante, o hay descensos que son por tricomonas vaginales, que es un flujo vaginal amarillento, maloliente. Entonces, no solamente hay que tratar de ver si tienen disuria, sino hay que ver si tiene flujo vaginal en la mujer, porque puede haber una infección de transmisión sexual y lo tratamos como infección de tracto urinario. Puede haber uretritis herpética, ¿no? El herpes genital puede producir disuria, ¿no es cierto? Y esa urisuria es por el herpes, ¿no? Y hay que dar aciclovir y estamos dando antibióticos. O puede haber irritación vaginal o vulvar no infecciosa. Entonces hay que hacer, a veces nos confundimos, ¿no? La infección urinaria con enfermedad de transmisión sexual. Las mujeres que tienen varios compañeros sexuales y no usan los condones de manera sistemática, no se protegen, están expuestas ellas a presentar infección urinarias y también a presentar enfermedades de transmisión sexual. Y por medio de los síntomas no siempre se puede diferenciar entre uno y lo otro, a veces porque en ambos puede haber disuria. Entonces necesitamos analizar y cultivar la orina. Por medio del estudio microscópico de orina, vamos a ver un estudio de orina que vemos, piuria, gérmenes, leucocituria, eso lo vamos a ver. Y puede haber en hematuria también, por infección urinaria, hematuria en el 30% de pacientes. La detección de bacterias en el cultivo de orina sería lo ideal, pero recuerden que por desgracia lo vas a hacer y te lo van a dar después de más de 24 horas, a los 2 o 3 días, ¿no? A los 2 o 3 días. Los estudios en mujeres que tienen infección de urinaria baja, ardor, orinas cargadas, malolientes, muchas veces con 10 a la 2, ¿no? Con 10 a la 2, o sea, con 100 bacterias, colonias por mililitro de orina, a veces 95% sensibilidad y específico 85% tienen ya infección urinaria, ¿no? Que tener una infección urinaria de 10 a la 5 de 100.000. Entonces, muchas veces hay que darle importancia, no esperar que hayan 100.000, 10 a la 5, ¿no? Con 100 bacterias, una 10 a la 2, pero ya tiene infecciones urinarias, sexo femenino, probablemente tenga cistitis. Pero si se trata de varones, en varones que raro la infección urinaria, pues el nivel mínimo de infección es 10 a la 3, o sea, 1.000 bacterias por mililitro, ¿no? Entonces, el diagnóstico es de los síndromes clínicos y de la infección que estamos sospechando. La cistitis sin complicaciones, la cistitis, la infección urinaria baja, no complicada en mujeres, el tratamiento se basa solo en la anamnesis. Se recomienda practicar cultivo de orina, vigilancia clínica y una exploración a veces pélvica. La cistitis en varones
Los signos y los síntomas son parecidos, ardor al orinar, poliaquiuria, pero la enfermedad difiere, ¿no?, en la población masculina. Cistitis en varones, al margen de la disuria, poliaquiuria, cistitis en varones, depende de la edad, tengo que pensar si es próstata, si son mayor de edad, si son jóvenes, tengo que pensar en anomalías funcionales o estructurales del aparato excretor. Se recomienda de manera decidida la cistitis en varones, orina para el cultivo, ¿no? Y si el varón tiene manifestaciones de infección urinaria, síntomas, hay que corroborar con la bacteriuria, ¿no? Porque muchas veces también puede tratarse de una prostatitis aguda o prostatitis crónica, ¿no? Donde hay dolor pélvico, ¿no? Que a veces no mejoran con antimicrobianos. Hay la bacteriuria sintomática. Para hablar de bacteriuria sintomática tengo dos criterios, el criterio microbiológico y el criterio clínico. Dos criterios para bacteriuria sintomática. El criterio microbiológico es cuando tengo más de 100.000, 10 a la quinta. Criterio microbiológico de bacteriuria sintomática es tener 100.000 unidades por mililitro. Criterio bacteriológico. Salvo que la persona indudablemente haya sido sondeada. En este caso no voy a esperar 100.000, ¿no? Ya con 10 a la 2 nomás, ya hablamos de bacteriuria sintomática. Pero si no ha sido sondeada, bacteriuria sintomática tiene que tener 100.000, 10 a la 5. Y el criterio clínico, aparte del criterio bacteriológico, el criterio clínico, su nombre lo dice, bacteriuria sintomática, el criterio clínico es que no tengan sintomatología. Porque si tiene ardor al orinar, tiene pujo, tenemos, ya no es pesa sintomática, tiene síntomas. Entonces, el criterio clínico es que no haya síntomas. Y el criterio bacteriológico que tenga 10 a la 5, normalmente 10 a la 5 o un poco menos, 10 a la 2, se ha sido sometido a un sondaje. Para hablar de bacteriuria asintomática. ¿Cómo tratamos la infección de las vías urinarias? El tratamiento con antibiótico está justificado cuando hay infección urinaria con los síntomas. Hay que seleccionar el fármaco, seleccionar la dosis y cuánto tiempo le voy a dar de tratamiento, y va a depender la dosis, el fármaco y la duración, dónde ha sido la infección, alto o baja. ¿Hay ausencia o presencia de complicación? Resumimos, en el tratamiento de la infección urinaria va a depender entonces, de si la infección es alto o baja, y va a depender de la presencia o ausencia de complicación. De eso seleccionamos el fármaco, la dosis y la duración del tratamiento. Si la persona tiene cistitis no complicada, mujeres, la cistitis no complicada en mujeres, ¿no? Cistitis no complicada en mujeres. Después vamos a ver nosotros en el tratamiento, digamos, infecciones de vías urinarias en embarazadas, vamos a ver infecciones de vías urinarias en los varones, infecciones de vías urinarias complicadas, ¿ya? En el tratamiento. Entonces, ahora nos concentremos en infecciones urinarias, en este caso baja, cistitis no complicada en las mujeres. Son previsibles los datos de la especie y la susceptibilidad de antibióticos en las bacterias que causan cistitis aguda sin complicación. Entonces, esta persona, las mujeres que tienen ardor al orinar, disuria, poliacuria, tenesmo, ¿no? Cistitis no complicada, pero es no complicada, no son gestantes, son infecciones extrahospitalarias, no han sido sometidos con sondas. Entonces, cistitis no complicada en mujeres, esas personas hasta por teléfono la podemos tratar, con seguridad que va a ser Escherichia coli. Y entonces tenemos que tratar regímenes terapéuticos eficaces en la cistitis no complicada en las mujeres. Los productos de primera y segunda elección. Los productos de primera elección es trimetropril más sulfametoxazol, ¿no es cierto? El cotrimazol, que usted lo conocen como Bactrim, Sectrim, ¿no? Entonces, y la nitrofurantoína son los fármacos de primera elección. Ahí quiero decirle lo siguiente. Cuando yo hablo de trimetoprim y sulfametoxazol, o sea, el cotrimoxazol, tengo que estar de repente en una región, en un distrito, si he hecho estudios cuya sensibilidad, la resistencia es menos del 20%. Pues, ¿no? Si yo tengo estudios que la resistencia pasa el 20% en esa comunidad, no voy a utilizar trimetoprim y sulfametoxazol. Pero si no, si la resistencia es menos del 20%, de primera elección es el
cotrimazol, que es la suma del trimestoprim más sulfametoxazol, y los nitrofuranos, la nitrofurantoína. Los fármacos de segunda elección en la cistitis en mujeres no complicadas son las fluoroquinolonas y los compuestos beta-lactámicos, ¿no? Si voy a dar cotrimazol, le voy a dar ya el fuerte, ¿no? Que ya tiene 160 miligramos de trimestoprim y tiene 800 miligramos de sulfametoxazol. Si es susceptible al microbio, pues le voy a dar una tabletita de ese fuerte, Bactrim o Cetrim Forte, cada 12 horas, 2 veces al día y un tratamiento de 5 días. Si voy a dar nitrofurantoína, los nitrofurantoína le voy a dar 100 miligramos, ¿no es cierto? 100 miligramos, ¿no? Con 100 miligramos lo podemos dar, ¿no? Durante también, por ejemplo, 7 días, ¿no es cierto? 100 miligramos 7 días. 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días, ese tratamiento de la cistitis no complicada en mujeres. ¿Por qué preferimos los nitrofurantoína como primera elección? Porque los nitrofuranos se ha demostrado que no altera mucho la ecología vaginal, no altera la flora vaginal, los nitrofuranos. Pero si yo doy de arranque, de primera elección, beta-lactámico, ¿no? Amoxicilina, ampicilina o fluoroquinolona, eso pueden alterar la ecología vaginal, alterar la flora vaginal y supervivir la Escherichia coli. Entonces, es preferible los nitrofuranos, que no es tan conocido este antimicrobiano, pero eso no altera digamos, la ecología vaginal, ¿no? Y el trimestoprim es sulfamethoxazol. La segunda elección son las quinolonas y los compuestos beta-lactámicos, ¿no es cierto? Por costumbre se ha recomendado trimestoprim y sulfametoxazol como primera elección en la cistitis aguda no complicada, ¿no? Si hay sensibilidad, podemos arrancar con el cotrimazol. La resistencia a la nitrofurantoína es pequeño, felizmente. A pesar que se ha usado más de 60 años, es poco probable la resistencia, a diferencia del cotrimazol, resistencia a la nitrofurantoína. ¿Qué quinolona damos? En cistitis aguda no complicada, podemos dar la ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día durante 5 días, ciprofloxacina, y otra quinolona que va bien, ¿no? Que salió después de la ciprofloxacina, es la levofloxacina. La levofloxacina, podemos utilizar una tableta de 500 miligramos, una al día nomás durante 5 días. Los compuestos lactámicos betas a veces no lo usamos mucho. ¿Sabes para dónde lo guardamos? Lo guardamos para una infección urinaria en la mujer embarazada. En la mujer embarazada no puedo dar fluoroquinolona, ¿no? Entonces lo guardamos los compuestos beta-lactámicos. El fármaco en cuestión modifica el metabolismo bacteriano por múltiples vías, ¿no? O sea, la nitrofurantoína. Entonces, raro la resistencia. Entonces, la nitrofurantoína sigue siendo eficaz para destruir la Escherichia coli y para otros microorganismos. Sin embargo, la Escherichia coli es destruida por la nitrofurantoína, que es el más frecuente. Pero hay que reconocer que la nitrofurantoína no tiene mucho efecto sobre el proteus, la pseudomonas, enterobacter y las levaduras. Quiere decir entonces que si hay una infección urinaria complicada, donde puede haber Escherichia complicada, puede haber pseudomonas, proteus, ahí Serratia, entonces ahí no va a dar nitrofurantoína, porque ahí no tiene acción la nitrofurantoína. La nitrofurantoína tiene acción sobre todo sobre la Escherichia coli, y por eso se da en infecciones urinarias no complicadas. La nitrofurantoína, que se utiliza bastante de primera elección, 100 miligramos 2 veces al día por una semana en cistitis no complicadas en las mujeres, no concentra muy bien en los tejidos. Por lo tanto, así sea pielonefritis leve, no conviene dar nitrofurantoína. No concentra muy bien el parénquima renal. Las fluoroquinolonas y los beta-lactámicos, le decía yo que son antibióticos de segunda elección después del cotrimazol y después de la nitrofurantoína. Son eficaces con tratamientos de 5 días, hasta ha habido estudios de 3 días, ¿no? Para la cistitis.
La moxifloxacina, que es una de las más modernas, es mejor no usarla. La moxifloxacina se utiliza bien para otras infecciones que no son del tracto urinario, porque la moxifloxacina, por más que nos recomiende el visitador, no concentra mucho en los riñones. Si van a utilizar fluorquinolona, no moxifloxacina, sino ciprofloxacina, levofloxacina, ¿no? Hasta la ofloxacina. Estas tres sí. Muchos expertos recomiendan el empleo de dichos fármacos en casos específicos de cistitis no complicada, en lo que no son idóneos otros antibióticos. Si la cistitis es no complicada y no es idóneo, pongamos el cotrimoxazol, que hay mucha resistencia o hay intolerancia a la nitrofuratoína, pues entro con la quinolona. Lo beta-lactámico lo podría usar, pero hay mucha resistencia a la amoxicilina, lo usamos para todo, para faringitis, papillodermitis, entonces lo beta-lactámico lo podríamos usar, pero siempre y cuando pues el urocultivo revela que son cepas susceptibles, ¿no? En todo caso lo reservamos para la infección urinaria, cistitis en la gestante. Los analgésicos urinarios, la fenoxapiridina, ¿no? El piridio es para disminuir el dolor, la molestia vesical. Lo podremos acompañar con el antibiótico. Hay antibióticos que vienen ya combinados con la fenoxapiridina, ¿no es cierto? La fenoxapiridina a veces causa náusea, pero es un analgésico que lo podremos utilizar, la fenoxapiridina, ¿no? ¿Cuánto? Fenoxapiridina, pues lo podemos utilizar 100 miligramos cada 8 horas, cada 6 horas, ¿no? En las infecciones urinarias altas, estamos hablando pielonefritis, entonces hay invasión hística. Ahí, entonces, ya es diferente, ¿no es cierto? Hay Escherichia coli resistente a cotrimoxazol en sujetos con pielonefritis, y entonces hay que utilizar en ese caso la fluorquinolona, ¿no? En la pielonefritis, cuando es leve, no tiene náuseas y vómitos, podemos utilizar cotrimoxazol. Si es sensible, Escherichia coli a la cabeza, la etiología, como siempre les he dicho, ¿no? O podemos utilizar, digamos, la fluorquinolona. Es eficaz en la pielonefritis no complicada, ya sabemos cuándo es no complicada aguda, la administración de cotrimoxazol, pero ahí, a diferencia de la infección urinaria que es 7 días, ahí tenemos que dar cotrimoxazol en pielonefritis no complicada, ¿no? Y leve durante 2 semanas, ¿no? Pero siempre y cuando sea sensible, ¿no? Susceptible al cotrimoxazol. Si no sabemos la susceptibilidad, ¿no? Entonces ahí le podemos utilizarlo, pero le administramos un bolo de ceftriaxona, 1 gramo de este beta-lactámico en la vena, y luego seguimos con cotrimoxazol. Entre las opciones para utilizar por vía parenteral, pielonefritis no complicada, pero tiene náusea, tiene vómitos, pues no voy a utilizar la vía oral, utilizo la vía parenteral, ¿no? Podemos hacer las fluorquinolonas o podemos hacer la cefalopurina de amplio espectro, ¿no? Una pielonefritis con náusea, vómitos y fiebre, no me tolera la vía oral, puedo usar la fluorquinolona, o si no, más utilizamos una cefalosporina, por ejemplo, la ceftriaxona, 1 o 2 gramos diarios, ¿no? Por vía endovenosa, ¿no? Podemos utilizarlo por 4, 5, 6 días, ya no vomita nada y cambio a vía oral. También podemos utilizar los aminoglucósidos, solos o combinados con un beta-lactámico. Ahí, por ejemplo, un aminoglucósido es la gentamicina, ¿no? 80 miligramos, a veces 2 veces al día intramuscular, para infección urinaria, ¿no? Esa dosis, o utilizamos amicacina, ¿no? 500 miligramos intramuscular, ¿no? Diario. El carbapenémico es el imipenem, ¿no? Otro ejemplo, 500 miligramos, ¿no? Endovenoso, ¿no? Cada 6 horas. En individuos con antecedentes más complejos, antecedentes de pielonefritis, que ha sido manipulado de vías urinarias, ahí le llamamos pielonefritis complicadas, ¿no? Ya, entonces, ese tipo de pielonefritis, ¿no? Entonces, ahí utilizamos el beta-lactámico, ¿no? La ampicilina sulbactam, porque, digamos, la beta-lactamasa destruye los antibióticos, entonces utilizamos ampicilina con sulbactam, o utilizamos el imipenem, ¿no?
que viene combinado con cilastatina, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, el imipenem con cilastatina, 500 miligramos endovenoso, cada 6 horas podemos utilizarlo para pielonefritis complicada. Las infecciones de vías urinarias en las mujeres que están gestando, ahí mujeres embarazadas con infección urinaria, entra la nitrofurantoína, ¿no? Entra el beta-lactámico o entra la cefalosporina. Ahí no entran la fluorquinolona, la levofloxacina, la fluorquinolona, la ciprofloxacina no va en infecciones urinarias en gestantes, solamente los nitrofuranos, la ampicilina y la cefalosporina, que son beta-lactámicos. Algunos dan sulfas, ¿no? El cotrimoxazol, pero se recomienda que en el primer trimestre no dan sulfa por efecto teratogénico, ¿no? Porque el cotrimoxazol inhibe el ácido fólico, ni tampoco dar cotrimoxazol en gestantes en el tercer trimestre, ¿no? Por la encefalopatía bilirrubínica. En otras palabras, mejor no dar cotrimoxazol. Más fácil acordar de que una mujer gestando tiene infección urinaria, le doy nitrofurano o le doy beta-lactámicos. También no utilizar fluorquinolonas en las gestantes, porque la fluorquinolona altera el cartílago del feto, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Ahí dar ampicilina, cefalosporina, que eso sí lo podemos dar en embarazadas, ¿no? Que están con infección urinaria, cefalosporina o ampicilina, o si no, los nitrofuranos. Y no que la ampicilina y la cefalosporina se puede dar por vía parenteral en la embarazada que tiene una infección ya severa, ¿no? Y que tiene, por ejemplo, ya náusea, vómito, no tolera la vía oral. En el caso de embarazada, entonces con pielonefritis manifiesta, entonces ahí utilizamos los beta-lactamos, la cetreazona, 1 gramo, 2 gramos endovenoso, y depende de la severidad de la pielonefritis, lo podemos combinar con amikacina, con aminoglucosa, o solo cefalosporina. Y cuando la infección urinaria son en varones está ahí metido la próstata. La próstata es el responsable generalmente de las infecciones urinarias en los varones, ¿no es cierto? Entonces, la infección tiene que ser un antibiótico que tenga penetración en la glándula prostática. Y entonces ahí me acuerdo de las quinolonas o del cotrimoxazol. Las quinolonas y el cotrimoxazol sí penetran bien a la próstata. Entonces, una infección urinaria en el hombre, que ya sé que la próstata está ahí de cómplice, pues damos ya fluorquinolonas o cotrimoxazol, le damos un tratamiento de 7 a 14 días, ¿no? Si se sospecha que hay prostatitis bacteriana aguda, entonces damos antibiótico, pero luego tenemos la orina y la sangre para cultivo, ¿no? El tratamiento se adapta a los resultados del cultivo de orina y se continúa a veces 2 a 4 semanas. En el caso de prostatitis crónica, pues es necesario 4 semanas de antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, tratamiento, ¿no? Si hay prostatitis crónica, a veces hay que dar, imagínense, no 2 semanas, sino 4 semanas, hasta 6 semanas de antibiótico. Y si vuelve el varón a tener nuevamente infección urinaria, una recurrencia, el tratamiento lo tengo que ampliar, pues porque necesito más penetración en la orina y en la próstata. Lo hago, ¿sabes cuánto tiempo? Lo hago durante 3 meses de tratamiento. Cotrimoxazol o, ¿qué le dije yo? Fluorquinolona. Infección de vías urinarias complicadas. Ya hablamos de las infecciones de vías urinarias complicadas. Es un grupo heterogéneo de personas. Las infecciones urinarias complicadas se ven cuando hay anomalías estructurales, funcionales de las vías urinarias de los riñones, ¿no? Sondaje, citocopía, de repente sufren de litiasis, que está alojado la piedra ahí en el uréter, en una parte del riñón, en la pelvis, ahí está alojado. Eso ya son infecciones urinarias complicadas, ¿no? La susceptibilidad bacteriana de los antibióticos es bueno tener en cuenta, ¿no es cierto? Y hay que individualizar, tener de todas maneras el antibiograma en el urocultivo. Ahí en las infecciones urinarias complicadas ya hemos dicho que ahí utilizan bastante pues la cefalosporina combinado con aminoglucosa. La bacteriuria asintomática se utiliza cuando están gestando. La bacteriuria asintomática a veces no le damos bola,
no le damos tratamiento, pero si la bacteriuria sintomática se presenta en mujeres que están gestando, se presenta en personas neutropénicas, o va a ser una persona que está bien que no tiene síntomas, pero va a ser sometido a una citocopía o va a tener que tener una sonda Foley, una sonda vesical, ahí tenemos que tratar la bacteriuria asintomática, ¿no? Y es importante los resultados del urocultivo, la sensibilidad. Infecciones de vías urinarias por la presencia de una sonda. Hay infecciones urinarias en las personas que han tenido sonda, ¿no es cierto? Los síntomas, las manifestaciones, digamos, a veces sucede, ¿no es cierto? Y a veces tienen ellos fiebre. La cifra límite acá de la bacteriura, ¿no? Yo no estoy esperando, o sea, la infección asociada al catéter, una cifra de bacteriura, yo le dije que el criterio de bacteriura es cuando es 10 a la 5 o 100.000. Pero cuando es sometido a un sondaje, ahí no espero 100.000 para hablar de bacteriuria, sino basta con 10 a la 3, o sea, con 1.000 colonias, ¿no es cierto? La causa de infecciones urinarias asociadas a un catéter, citoscopía, sondaje, son diversas. Y los resultados del cultivo de orina son esenciales para el tratamiento. Me interesa mucho la sensibilidad, ¿no? El antibiograma, ¿no? Pero es importante, como le dije, cuando hay un cálculo, cuando hay un sondaje, se coloniza sobre la sonda, sobre el cálculo, se forman ahí, digamos, unas colonias de bacterias que comienzan a crecer como un edificio. Entonces es inteligente que estos pacientes que tienen bacteriura y que tienen sondaje, pues cambiar la sonda, ¿no es cierto?, durante el tratamiento de la infección urinaria. De ahí eliminamos toda esa barrera de enterobacterias. En el contexto del empleo de la sonda por tiempo prolongado, han sido ineficaces para evitar el comienzo de la bacteriuria y se han vinculado con el desarrollo de microorganismos resistentes a esos antibióticos. Muchos han utilizado para acidificar la vejiga o han utilizado lavado vesical con antibióticos, desinfectantes, soluciones antibióticos en la bolsa urinaria, en el drenaje, para cuando uno tiene la sonda prolongada, ¿no? En realidad, la mejor estrategia, ¿no?, para evitar esa bacteriuria recurrente es no colocar sondas innecesarias, no, cuando no es necesario. Y la sonda, en la medida de lo posible, hay que traerla de inmediato cuando ya no cumpla su función, para evitar la colonización, ¿no?, y la recurrencia de las infecciones urinarias. Candiduria, ya estamos terminando. El desarrollo de cándida en la orina es una complicación habitual, sobre todo en las personas que han sido sometidas a sondajes. Pero digamos, en las personas que han sido sometidos en sondajes, en las personas que han sometido antibióticos de amplio espectro, en las personas que tienen diabetes, esas personas, los diabéticos, los que han sido sometidos a antibióticos de amplio espectro, las personas que han sido sometidos a sondaje, muchas veces tienen cándidas no albicas, candiduria, cándida no albica en la orina. En muchos estudios, más del 50% de esas cepas de cándida son no albicas, ¿no? Y el trastorno inicial varía con los datos de laboratorio, síntomas del enfermo, hasta muchos tienen pielonefritis y septicemia. En personas asintomáticas, la candiduria desaparece en más de la mitad. Cuando retiramos la sonda, se desapareció la cándida en la orina. Pero se recomienda tratamiento si hay síntomas, ¿no? Pielonefritis, síntomas que tienen alto riesgo de enfermedad diseminada. Entonces, en aquellas personas que tienen ardor al orinar, ¿no?, o la quiuria, y encuentro cándida, pues le damos 200 a 400 miligramos de fluconazol. La tableta viene en cápsulas de 150 miligramos, 2 cápsulas al día, 150, 2 cápsulas serían 300 miligramos diarios, ¿no?, durante 2 semanas. Concentra bien en la orina y van a destruir la cándida. Profilaxis de las infecciones en las mujeres recurrentes. Las mujeres en edad reproductiva es frecuente que vuelvan a tener la infección urinaria, ¿no es cierto? Cistitis no complicada, ¿no es cierto? Entonces hay que prevenirlo, ¿no?, porque altera la calidad de vida. Hay tratamiento continuo después del coito o el tratamiento iniciado por el paciente, ¿no? El tratamiento continuo y después del coito se realiza con dosis pequeñas. El tratamiento, entonces, profiláctico, damos el cotrimoxazol, pero dosis pequeña. Es decir, el Bactrim Forte, el cotrimoxazol a dosis fuerte, pues le damos, ¿sabes cuánto? Le damos la 1/4 parte.
O si le damos fluorquinolona, no le damos 500 miligramos cada 12 horas. Le damos una fluorquinolona, ¿sabe de cuánto? De 250 miligramos. Y si le damos nitrofurantoína como profiláctico, no le damos 100 miligramos, sino le damos 50 miligramos. O sea, damos como profilaxis una dosis mucho menor, pues, porque es una profilaxis. No estoy tratando la infección urinaria, sino la profilaxis. De manera típica se administra tratamiento profiláctico durante cuánto tiempo la persona que sufre de recaída frecuente durante 6 meses. El tratamiento iniciado siempre es con urocultivo, ¿no es cierto? Cuando es iniciado es con el urocultivo y la automedicación. Hay personas, hay recomendaciones que dicen que cuando una persona tiene una infección urinaria y lo tiene después del coito, no le vamos a prohibir que no tenga relaciones sexuales en una persona con vida sexualmente activa. Le decimos que después del coito se levante, orine, trate de orinar después del coito y que tome su quinolona, 250 miligramos, o que tome su nitrofurantoína, 50 miligramos como profilaxis. Finalmente, el pronóstico. La cistitis es un factor de para que no surca de nuevo esta enfermedad y también la pielonefritis. La bacteriuria asintomática suele verse en ancianos, frecuente, y en pacientes con sonda colocada, pero no por eso va a agravar el riesgo de muerte, ¿no? Se ha estudiado ampliamente relaciones entre las infecciones recurrentes, pielonefritis crónica e insuficiencia renal, ¿no? En caso de no haber anomalías anatómicas, las infecciones recurrentes en niños y adultos no tienen por qué dar pielonefritis crónica ni insuficiencia renal. Ojo con lo que le estoy diciendo. No me voy a asustar que porque tengo infección recurrente termino en pielonefritis y en falla renal crónica. Hay que asustamos por gusto al paciente. Si el paciente no tiene anomalías anatómicas, litiasis, problemas de reflujo vesicureteral, obstrucción de la uretra, ¿no? Entonces, el que tenga infecciones recurrentes, tanto niño como adulto, no necesariamente significa que van a ir a la pielonefritis crónica ni a la falla renal crónica. En presencia de anomalías renales primarias, cálculos que produzcan obstrucción, ahí la infección como factor secundario acelera, ahí sí. Si hay una obstrucción, acelera el daño del parénquima renal. Hay que solucionar la obstrucción, porque se dan la mano la obstrucción de la piedra con la infección urinaria para dañar el parénquima renal. En sujeto que tiene lesión en la médula raquídea, por ejemplo, un traumatismo, la sonda vesical permanente por tiempo prolongado, un factor de riesgo de cáncer de vejiga por tiempo prolongado, porque es un cuerpo extraño ahí en la vejiga y que lo va a veces utilizar. Hay que siempre hacerle, ¿no?, evaluaciones, ¿no?, periódicas, el paciente con sonda vesical prolongado por una vejiga neurogénica, ¿no?, una lesión en la médula. Listo. Hasta ahí, justo, bueno, 7 minutos del tiempo, porque era una clase más larga. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces hemos hablado de uropatía obstructiva, infección urinaria. Entonces, resumiendo, la infección urinaria, yo tengo que ver si es complicada o no complicada. Las infecciones urinarias complicadas, es decir, la mujer que no es gestante, que no ha sido sondeada, que no sufre de diabetes, que no tiene litiasis, son infecciones urinarias no complicadas, con seguridad. La Escherichia coli va a ser la que me origine la cistitis y la pielonefritis, y voy a tener que tratar con cotrimoxazol o voy a tener que tratar con nitrofurantoína en la cistitis. Si es una pielonefritis, la nitrofurantoína no concentra bien en el riñón. En la cistitis leve no doy nitrofurantoína, sino cotrimoxazol o fluorquinolona. Si la pielonefritis es severa, 40 grados, náusea, vómitos, no puedo dar la vía oral. Entonces, como no puedo dar la vía oral, puedo dar una ciprofloxacina 400 miligramos endovenoso en infusión, ¿no?, durante 4 o 6 días y luego lo cambio a vía oral. O si no, lo puedo dar, pues, la ceftriaxona, 1 o 2 gramos a la vena diario, ¿no?, durante 5 o 6 días y luego lo cambio a vía oral. Esas son las pielonefritis ya que son más severas. Entonces, ese es el manejo de la infección urinaria. La infección urinaria recurrente hay que investigar, pues de repente porque el tratamiento fue muy corto, fue porque no di el antimicrobiano de acuerdo a la susceptibilidad del paciente,
o fue porque de repente ahí en el introito vaginal está ahí colonizando ahí la Escherichia coli, o de repente en el hombre, en el meato uretral, está colonizando la Escherichia coli. Entonces hay que investigar esas razones por qué la persona termina su infección urinaria y después de 2 semanas vuelve con la infección urinaria, infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Si es así, a veces 3, 4 infecciones en un año, a veces hay que dar tratamiento profiláctico, y el tratamiento profiláctico va muy bien con los nitrofuranos, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, en todo caso, ¿ya? Doctor, muchas gracias por su presentación. 58, ya, están todos casi. Nos vemos. Hasta. Tenemos entro al link del Moodle, ¿no? Tenemos seminario el sábado de falla renal aguda y de falla renal crónica. ¿Me van a enviar el link o entro al Moodle, al link del Moodle? Ahí el delegado del grupo que le toca al doctor seguramente le va a enviar el link para que pueda entrar el día sábado. Ya, ok. Ya nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctor.